Ahí sí, ¿no? Bueno, estamos grabando. Digo, cuando dibujan un circuito, una polarización, las tierras tienen que aparecer. No pueden olvidar, en una polarización o en un circuito dinámico, las tierras tienen que estar siempre dibujadas. Si estoy explicando algo, no puedo dibujar esto sin identificar, por ejemplo, que esta resistencia tiene un nombre y se llama R1, que esta tiene un nombre y se llama R2, si esta tiene un nombre y se llamará RE y esto será BCC. Es decir, todo tiene que tener algún nombre. Si quieren, bueno, este es el transistor 1. Si hubiera uno solo o si hubiera más, puede ser el 1. Pero digo, esto lo tienen que identificar. Entonces, si uno dice, por ejemplo, hallar la expresión de cálculo de IC. Si dicen eso, y tengo que marcar IC. Porque si no, y si digo que esta IC depende de la tensión base emisor, y tengo que buscar esta bebé. ¿Está bien? Y si digo que depende de la malla de entrada, tendré que marcar que esta es la malla de entrada. Ahora, tendré que marcar que es la malla de entrada. Ahora, ¿qué es lo que hacen ustedes? Cuando tienen esto, dicen, bueno, hacemos Thevenin, primero está Thevenin. ¿Por qué hacen Thevenin? Porque quieren reemplazar BCC, R1 y R2, que fíjense, ¿no? Tierra, BCC, R1, R2, tierra, es una malla cerrada. Quieren reemplazarlo por un generador de Thevenin, una B de Thevenin y una B de Thevenin, que se dibujan en serie. Una vez que... Y explican el método. Explico método, cuento lo que hago. Y una vez que expliqué el método una vez que tengo Thevenin, ¿qué es lo que hago? Planteo, a ver, una vez que hicieron Thevenin, seguramente les queda una cosa así, lo voy a dibujar chiquitito acá, porque no tengo tanto espacio. ¿Se ve esto? No, se va a perder. Lo voy a dibujar por acá. Esta es la carga. Esto que está a ver, ustedes el Thevenin marcan además de dónde lo van a hacer. Lo van a hacer hacia allá. Hacia este lado es el Thevenin. Lo marcan y lo explican. Explican el método de Thevenin. Y una vez que hicieron eso, reemplazan. Vuelven a conectar a la carga, que sería todo esto, BCC con transistor con RE. ¿Por qué digo que es la carga? Porque si hago Thevenin hacia allá, todo lo que se ve hacia el otro lado es carga. Entonces acá pongo tierra, acá vuelvo a poner BCC, se ve, sí. Y acá pongo la R de Thevenin, y acá pongo la B de Thevenin. B de Thevenin. Ahí está. Y si voy a plantear la malla de entrada para hallar esta IC, y dibujo la IC, porque si no, no sé quién es. Y además es I mayúscula, C mayúscula, porque es continua. Tengo que dibujar la BB. Bueno, si hay una caída de tensión acá debido a la corriente de base, dibujo la corriente IB. La corriente IB circula así, esta caída de tensión es para este lado. Acá está la resistencia R, no la identifiqué, vamos a identificarla, R. Circula la corriente así, esta es la corriente IE, que es aproximadamente IC. Y ahora una caída de tensión, y digo, voy a recorrer la malla en este sentido, en sentido horario, planteo después que expliqué el método, después que reemplacé, acá después planteo malla de entrada. Pero no puedo decir, por ejemplo, arranco de Thevenin y arranca de acá. ¿Qué explicación es esa? A ver, o pongo una fórmula y no hay una sola referencia acá. ¿Y qué fórmula es esa? ¿De dónde sale eso? Aparece esto acá. ¿Y cómo obtuviste eso? ¿Cómo sacás esto? Entonces, claro, no expliqué cómo hacerlo. Bueno, te dan a contar, hago esto o lo otro, me quedo esta expresión. Tienen que contar todo. Cosa increíble, ¿no? Esta es una primera. No se pueden equivocar el signo el símbolo del dispositivo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un transistor, bueno, no pasó esto, ¿no? Con el bipolar, pero no pueden dibujar un transistor así, por ejemplo, un bipolar así. ¿Qué sé yo qué es esto? Y faltará algo, porque no sé, yo no conozco ningún dispositivo así. O no puedo dibujar. Miren, hay uno que dibuja. El JFET lo dibuja. No, el JFET no, el MOSFET. Lo dibuja primero así, algo así, y después no conforme con eso, no. Lo dibuja así.
Y no conforme con eso, después hace otro dibujo, que es así. Y no es ni este ni este. En realidad es como este, con una flechita acá. O si quieren, es como este, con esta barrita acá. Entonces, en el circuito de aquel lado lo dibuja como está acá en rojo, sin la barrita azul esta. Y acá abierto, ¿no? Y de este lado le dibuja sin la flechita. A ver, explíquenme por qué. Explíquenme por qué no logra una persona dibujar dos veces el mismo circuito, el mismo símbolo. ¿Saben por qué? Porque no hay interés. Si no, no se lo puede equivocar. No hay forma de equivocárselo. ¿Y esto cómo explico este error? A ver, ¿cómo le digo? A ver, ¿qué hago para explicárselo? ¿Qué hay que explicar? Acá nada hay que explicar. Hay que dibujar bien el símbolo, que se contó 27 veces. Bueno, esas cosas son las que me preocupan. Este método de Thevenin, por ejemplo, como no daban pie con bola, ¿qué es lo que dice? Pie con bola es una frase que significa que, como para patear, ¿no? La chingaban todas. ¿Qué es lo que pasaba? Hay un documento. Cuando hicimos el primer cuatrimestre, que hicimos una cosa muy parecida a esta, pero con bipolares. Esto lo hicimos con J. Fétimos. Cuando lo hicimos con bipolares, que conté el método, algunos me venían a preguntar cómo se hacía Thevenin y ya había subido el documento, les había avisado que tenía el documento disponible y lo había explicado en un video. Yo digo, esas cosas son las que no tienen que pasar. Porque así como ustedes son personas, yo también soy una persona que tiene un límite para todas las cosas. En un punto de decir, bueno, paremos un poco, porque si no esto es infinito. Así que bueno, digo, tienen que explicar las cosas bien. Si van a explicar una iteración, explíquenla bien. Si no entienden cómo funciona la iteración, no hagan cualquier cosa, porque hay algunos que para explicar la iteración hicieron 2 tablas y yo pienso que no saben lo que están haciendo. Yo pienso que no saben lo que están haciendo. Así que, en llegado el caso, si ustedes dan una iteración y yo tengo alguna duda, en todo caso en alguna clase les preguntaré, ve cómo hiciste la iteración, explícame de dónde viene esto, dónde viene lo otro, esta cuestión. Después, bueno, esta era una de las cosas. Después, a ver qué otra cosa había. El tema de nomenclatura, el tema de las iteraciones que no quedan claras. Hay alguna copia por ahí. Tienen que hacerse a mano alzada, pero los circuitos los hacen con regla. No pueden presentar un circuito que sea así. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé. Hacelo bien, una reglita, marcar, una reglita, hacer así. Hacelo prolijo, hagámoslo prolijo. La resistencia, bueno, salió medio mal, no importa, pero que estas líneas sean líneas rectas, y no esto que está acá. Entonces digo, y además vuelvo a decir, tiene que haber una coherencia en el trabajo. Y un trabajo se explica, uno tiene que contar lo que está haciendo. No pongan solo la formulita, cuenten lo que están haciendo, porque no sirve si no. Y yo voy a poner un ejemplo. Bueno, les voy a decir algo. Después había dos trabajos para que les iba a mostrar corrección, pero no se la voy a mostrar porque era para mostrarles cómo un trabajo que está bien hecho, la corrección son 2 líneas, y cómo un trabajo que no está bien hecho, la corrección es una cosa así. Tengo que pasar escribiendo. Y es una cosa de loco. Con cada uno escribir así. Pero lo peor es que además, quien lo hizo sabe que tiene esos errores. Porque si no lo supiera, no importa, pero lo sabe. Pero lo peor es que se lo conté 2 veces antes de esta tercera vez que lo estoy contando. Entonces en algún punto, y no lo mandaron de nuevo, haber corregido. Les había dicho, miren, la primera vez que lo conté todos los errores. Dije, bueno, hagan una cosa, miren lo que enviaron y a partir de lo que lo conté, corríjanlo. Nada, che. Pasó un tiempo, volví a contar a mí mismo. Bueno, mírenlos y corríjanlo. Nada, bueno, está bien, ahora poner. Porque digo, una vez que lo cierre, implica que me lo mandan bien, o acá tengo el abrigo. Me lo mandan bien, y ya está, en un punto lo cerraré, ya está, no lo recibo más. Yo no quiero llegar a una instancia de cerrar todo y. En realidad yo debiera, vieron como les conté, cerrar el 20 y después otro cierre el 4 y. No voy a hacer eso. Yo voy a cerrar todo directamente. Bueno, el 20 sí, los que estén bien, y el 4 entrarán en el informe del 6. Pero también yo puedo hacer que los del 4 no entren en el informe del 6. Pero no lo voy a hacer eso. Voy a corregir. Pero, por favor, los que vayan entregando antes del 4 para que entre en el informe del 6, no entreguen el 4, entreguen un poco antes para que tenga tiempo de corregir.
Y háganlo de esta manera. Piensen sobre lo que están haciendo, no lo hagan de cualquier manera. Si quieren, yo diría que vuelvan a mirar la actividad de la consigna 1.4, que hay un video, que hay un texto. Si tienen alguna duda, mírenlo y me preguntan, pero no lo hagan copiándose. Es más, ¿saben cómo sería la mejor manera de hacerlo? Que para mí sería lo ideal, y eso me daría la pauta de que saben lo que hicieron. Que tomen el ejercicio que hicieron, que ustedes lo corrijan. Esto está mal por esto y por esto, acá tendría que haber escrito esto, acá tendría que haber escrito lo otro, así, así, así. Una vez que tiene esa corrección, me la mandan a mí. Y una vez que yo le digo, está bien, la pasan prolijo, porque además lo tienen que pasar prolijo. Pero yo digo, la mejor manera de aprenderlo es que revisen lo que hicieron ustedes. Con esto que les estoy contando. Y si están revisando y tienen alguna duda y me quieren consultar, me consultan y yo se los digo. Igual yo les voy a mandar una síntesis de lo que tienen mal hecho. Es una síntesis. Pero está todo marcado, ¿eh? Tienen problema en esto, en esto, en esto, en esto. Háganlo y háganlo como se lo estoy contando ahora. ¿Está bien? ¿Sí? Enfóquense en el 1. El 2, olvídenselo. Enfoquémonos en el 1. La semana que viene hacemos el 2. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Sobre esto no. Bueno, Sobre esto no, claro. esperen un No. cachito. Esperen que les voy a mostrar algo yo ahora. Bueno, ya está. Bueno, voy a poner en situación para que entren en pánico. Esto es para entrar en pánico, ¿eh? Esperen que hice una macana. Vamos a dejar de compartir. No, si no estoy compartiendo ahora. Me están viendo a mí ahora. Voy a parar de grabar ahora. Y después vuelvo a grabar cuando... No, ahora vamos a ir. Espera. Tengo que compartir algo. Sí, sí, sí. Que espero les guste. Nosotros vamos a hacer primero este trabajo práctico, que se los voy a compartir ahora. Faltan algunas consignas que las voy a completar ahora a la tarde, que es este de fuentes conmutadas, fuente switching. ¿Lo están viendo? Sí, sí, se ve. Bueno, hay una serie de preguntas. ¿Cuál es la principal desventaja de las fuentes lineales? ¿Cómo resuelven este problema? Está esta fuente súper básica. Acá dice, escribe un texto que explique el dibujo de la forma de onda de la tensión sobre la resistencia RL, asumiendo que el transistor es una llave que se cierra en T-on y se abre en T-off. Esto ya lo contamos nosotros. Escribe un texto que explique cómo obtiene la expresión de cálculo del valor medio de la tensión de salida. Y hay otro que dice, grabe 2 audios que contengan las explicaciones de las consignas 2 y 3. Aquí en este del valor medio de esta señal, probablemente le voy a poner la expresión. Para que me expliquen cómo es que se llega a la expresión que está escrita ahí, que no la puse todavía, lo voy a agregar después. Entonces digo, acá lo interesante de esto es que van 2 audios en donde van las explicaciones de las consignas 2 y 3. Bueno, y así lo mismo es con el step down, y el step up. Algunos cálculos, step up, algunos cálculos, y voy a poner uno más, que estoy pensando si agregarlo o no, que se llama Book Boost, pero ese creo que lo que les voy a pedir nada más que sepan analizarlo, y tal vez sea una pregunta, cuando nos juntemos en alguna de las clases, le pregunto, a ver, ¿me podés explicar cómo funciona? Y me lo van contando uno por uno. Así que puede ser una posibilidad. Vamos a ver, pero ahora después se los cuento. Para hacer todo esto, ustedes dirán, ¿y cómo vamos a aprender todo esto? Bueno, para ayudarnos en la explicación, vamos a usar esto que les voy a mostrar en segundos, que está muy bueno, y yo diría que se lo guarden como apunte porque está muy bueno realmente, porque tiene más de lo que necesitamos nosotros. El problema es que lo tengo que encontrar y abrirlo. Ahí está. Esperen que lo abro. Ustedes siguen viendo el otro, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces lo que voy a compartir ahora es otro documento que es este. Este documento es un documento que es un buen documento, que habla de fuentes de alimentación en general, tiene mucha información, cuenta de una manera bastante interesante las fuentes que ustedes ya conocen, las lineales. Mi recomendación es que aquellos que vayan un poquito más adelantados lo lean, porque les va a venir bien.
pero nosotros no vamos a trabajar con las fuentes de alimentación lineales que estudiaron el año pasado, sino con estos reguladores switching. Entonces, voy a venir, les muestro el temario, así saben qué tienen y después voy en particular a su fuente switching. Tienen toda una primera parte, habla de reguladores lineales, una descripción de bloques, cómo seleccionarlo, tipos de reguladores y productos y aplicaciones, que tiene que ver con quién lo fabrica y cómo se usan estos reguladores. Bueno, se los paso rápido, explica, cuenta, acá, bueno, el objetivo de una fuente de alimentación, bueno, esto saben, alimentar los circuitos que estamos diseñando nosotros, lo que es un transformador, lo muestra ahí. Esto no entraría para nosotros. Una etapa de rectificación de onda completa, puente. Después una etapa de filtrado con un capacitor, que ustedes lo conocen acá. ¿Va Muestra. a pasar este PDF? Sí, lo voy a compartir. Lo voy a poner en el aula. Que esto lo estuvimos mencionando en clase. Bueno, acá está hecho. Está muy bueno ese. Fuente de alimentación, habla de la etapa de regulación. Acá hay unos reguladores muy interesantes. Porque, a ver, acá lo que está mostrando es un diagrama de bloques donde dice, esto es de fuentes lineales, esto es del año pasado, pero se los muestro rápido para que lo vean por si a alguno le interesa mirarlo. Ustedes tienen un transformador que va de alterna a alterna, lo que hace es bajar la amplitud de esta señal. Y después lo rectifican. En este caso se dibujó un rectificador de media onda, ¿no? Porque quedó solamente un ciclo y el otro se lo recortó. Y de ahí va a un filtro que a la salida tiene este ripple que está dibujado acá, y el ripple entra en un regulador que a la salida hace que tengamos una continua mucho mejor que la anterior que tenía triple. Esta también tiene una pequeña variación, pero es muy chiquitita. Bueno, y aquí habla de reguladores lineales. No sé si esto lo estudiaron, debieron estudiarlo el año pasado. Ese es un no inversor que está usándose como regulador de tensión. Yo no lo voy a explicar, el año pasado en clase lo expliqué, pero este año no lo voy a explicar. Y bueno, y acá hay una serie de ventajas de estas fuentes y qué desventajas tienen. Y ven que dice, bueno, el diseño es simple, porque realmente el diseño es simple. Es un transformador con una resistencia, se puede poner una resistencia en serie con un capacitor, a veces se pone una bobina, pero dejemos solamente el capacitor. Después del capacitor vendría el regulador, que se puede hacer un regulador muy fácil con una resistencia, una derivación que es un diodo Zener y eso va a la carga, o se puede usar uno más complejo como el que les mostré recién, este que está acá arriba, que tiene un operacional. Pero digo, son circuitos muy simples. Pero claro, el tema es, bueno, esto que dice acá, que para menos de 10 watts el costo es relativamente bajo, pero la desventaja es que tiene mucho consumo. Muy baja eficiencia, lo que dice acá, ¿no? Y claro, todo lo que no es eficiente, todo lo que se pierde, se disipa en forma de calor. Bueno, cuenta acá los parámetros de selección, tensión de entrada, corriente de salida, bueno, unas cuantas cosas. B-drop, todo esto está definido, creo, en algún lado. Si no, yo después, si a alguno se le interesa leerlo, les digo que es B-drop y todas esas cuestiones. Cómo elegirlo, miren, acá esto es interesante también, ¿no? Y hablan de encapsulados incluso. La potencia máxima, para estos reguladores lineales, los del año pasado. Bueno, habla de dropout, reguladores lineales estándar. Bueno, después habla de los low dropout, bueno, esto no sería importante, pero digo, dan una visión bastante interesante de estos reguladores. Y los productos los hacen estas empresas, VGI, Fairchild, On Semiconductor, esto es una sola cosa. Bueno, y acá estos son reguladores, ¿estos los conocen la línea 7800 y 7900? ¿Saben qué es esto? No. Y esto tendríamos que saber qué es. No. Bueno, escúchenme una cosa. Y esto tendrían que saber lo que es el 7800 y todas estas cuestiones. Así que vamos a ver cómo hacemos para agregarlo en algún lugar. Porque estos son reguladores. Esto lo que tiene de bueno es que ustedes arman una fuente de alimentación, por ejemplo, qué sé yo. No sé, armé una fuente, hice como un rectificador con su ripple y todo. Supónganse que es de 12 volts.
y necesito tener la salida, por ejemplo, 5 volts de continua y una buena continua, y le conecto directamente el regulador de 5 volts. Pero también los reguladores se pueden hacer otras, y que hay que contar cómo conectarlo, ¿no? Y también los reguladores tienen una serie enorme, una serie de ventajas y aplicaciones como son todas estas que están dibujadas acá. Puedo hacer muchas cosas con los reguladores. Y los reguladores lo que hacen justamente es eso, mantener la tensión a la salida constante, más allá de las variaciones que pueda tener esta tensión a la entrada. Es decir, esta es constante más allá de que acá tengo un ripple. Y ese drop, esa tensión de drop de caída que se mencionaba recién, es la que tienen entre estos terminales. Siempre entre estos terminales tienen que tener más o menos 2 volts. Y hay otros circuitos que son de bajo, drop out, B-drop, que son, ¿cómo se llama? Que tal vez es de 1,1 volt o una cosa, 1,5, más chiquito, y creo que incluso algunos son de 0,7, bueno, tengo que fijar. Pero, bueno, esto es un comentario rápido. A nosotros lo que nos interesa es donde dice fuentes conmutadas. Tienen todo contado acá, está todo contado. Pero ¿cuál es el tema? Si, por ejemplo, cuando yo pregunto, ven, todas las preguntas que están en el trabajo están acá. Ahora, si cuando yo pregunto cómo funciona este circuito, leen textual lo que dice acá y no me lo cuentan re mal como suelen hacer ustedes en un lenguaje así horrible, lo voy a dar por malo. Está bien, a mí lo que me interesa es que me lo cuenten ustedes con sus palabras. Que me digan, mira, esto funciona así, va para acá, va para allá. No quiero que me hagan el cuentito de ahí. Si quieren sacar el cuentito de ahí, tiene que ser una explicación que si yo hago una pregunta, no los deje descolocados. Que usted diga, uy, ¿qué me preguntó este tipo? Y si no entendieron la explicación que está ahí